Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a esta serie de vídeos que estamos realizando sobre Hugging Face y en particular siguiendo con la arquitectura de Transformers que estamos viendo y una vez que hemos visto ya el vídeo de encoders en el que explicamos lo que era un encoder, en ese vídeo dije que BERT era un ejemplo de encoder. Entonces lo que vamos a hacer hoy, me voy a parar un momento en BERT para explicar este modelo, que es un modelo pues muy interesante y muy conocido evidentemente en todo lo que es el Natural Language Processing, en NLP, en todo esto, el procesamiento del lenguaje natural, ¿vale? Bien, en primer lugar decir que este modelo aparece a finales del 2018, cuando un grupo de Google, de la sección de inteligencia artificial, pues pone a disposición de todos nosotros en GitHub el modelo en forma de open source, ¿vale? Luego ya tengo aquí el artículo, el paper que escribieron en mayo del 19 en el que nos explican lo que es BERT y nos explican cómo lo han entrenado, cómo funciona y demás, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer, previamente, antes de entrar en los detalles, vamos a ver por qué BERT es interesante, ¿vale? ¿Qué tipo de problema trata de solucionar, digamos, ¿vale? O por qué un modelo de este tipo era, digamos, necesario. Bueno, cuando vamos a tratar de entrenar un modelo para realizar tareas específicas, digamos, la realidad es que para obtener modelos que nos den los resultados esperados, necesitamos trabajar con una cantidad de datos muy importante, ¿vale? Y la obtención, digamos, de esos datos para entrenar los modelos es complicado de obtener. Bien porque las tareas que vamos a realizar son tan específicas que necesitan, digamos, unos datos muy específicos también, que hace que la cantidad de datos que podemos obtener no sea suficientemente grande, que nos permita entrenar a los modelos de forma eficiente para obtener esos resultados que estamos buscando, ¿vale? Entonces, para tratar, digamos, de solucionar esa problemática, bueno, investigadores se ponen, en este caso de Google, se ponen en marcha para tratar de encontrar una solución a esto, ¿vale? Entonces, proporcionan esto, o sacan este modelo del BERT en el que va a decir, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Lo que vamos a hacer es, vamos a crear un modelo preentrenado, ¿vale? Que lo que va a hacer es, vamos a tener datos importantes de los que disponemos, que son, en el caso de BERT, utilizaron Wikipedia con alrededor de 2.500 millones de palabras de Wikipedia en inglés, y además de un corpus también de libros no publicados en inglés que tiene alrededor de 800 millones de palabras, ¿vale? Con esos grandes corpus, lo que hacen es utilizar esos datos para realizar un modelo preentrenado, para preentrenar un modelo. Y ese preentrenado modelo va a realizar, o va a estar preentrenado para realizar tareas de lenguaje que son generales, digamos, ¿vale? Que no son muy específicas, ¿vale? Y una vez que tenemos generado este modelo, o se genera este modelo preentrenado, lo que vamos a hacer es, vamos a utilizar técnicas de fine tuning para, en función de la tarea específica que queremos realizar, pues ajustar o modificar pequeñas cosas de forma que seamos capaces de eso, obtener resultados óptimos o resultados que estamos realmente buscando. Ser capaces eso, de obtener de los modelos, bueno, pues mejores resultados, ¿vale? Entonces, utilizando este modelo de pre-training o pre-entrenamiento, ¿vale? Y después utilizando mecanismos, técnicas de fine-tuning, logran obtener resultados muchísimo mejores que los resultados obtenidos hasta la fecha. Es más fácil eso, utilizar este modelo preentrenado y después hacer un fine-tuning de estos modelos para poder obtener esos mejores resultados que empezar para realizar una tarea en particular desde el principio, entrenando al modelo desde cero, ¿vale? Para que podamos entender quizá mejor esto, ya no solamente desde el punto de vista de los modelos, digamos, pensemos una analogía en el mundo real, digamos, pensemos en nosotros mismos, ¿vale? Pensemos que nosotros, cuando éramos niños, bueno, pues cuando íbamos a jugar con otros niños, pues primero aprendimos a andar, cuando jugamos con los niños empezamos a correr, jugamos al pilla-pilla, no sé, saltábamos, subíamos a un árbol, saltábamos, ¿vale? Estamos realizando, digamos, actividades
de preentrenamiento. No estamos realizando tareas específicas. Aprendemos a andar, correr, saltar de forma general. Son tareas que quizá vamos a necesitar utilizar en el futuro, ¿vale? Entonces llega ese futuro y tenemos un entrenador, ¿vale?, que está interesado en que nos convirtamos en campeones de salto de longitud, ¿vale? Entonces ese entrenador ya se encuentra con un modelo preentrenado. Me encuentra a mí, que ya sé correr, que ya sé saltar, ¿vale? Entonces me va a, digamos, entrenar ya a partir de que yo ya sé andar, sé correr y sé saltar, me va a decir, bueno, pues ahora para correr necesito que tus zancadas sean más amplias, que tus brazos vayan así y luego para la hora de saltar saltes quizás de esta manera, ¿vale? No se ha encontrado conmigo en esa etapa en la que todavía no sé ni andar, ni sé correr, ni sé saltar, ni sé hacer nada, ¿vale? Entonces, evidentemente, el modelo, o sea, mi entrenador, el entrenador de salto longitud, se ha encontrado ya conmigo, que yo estoy preentrenado, digamos, ¿vale? Pues esto es un poquito la misma idea, ¿vale? Y este es el concepto del transferring learning, es decir, de la transferencia de conocimiento o de aprendizaje, ¿vale? Utilizamos un aprendizaje que hemos aprendido para una tarea general y lo vamos a utilizar para poder utilizarlo en tareas más específicas. Entonces, esta es la gran, digamos, la gran tarea que realiza BERT. Entonces, utilizando BERT de esta forma, pues los resultados que se obtienen son muchísimo mejores que los que se habían obtenido hasta la fecha utilizando modelos anteriores, ¿vale? Bueno, ahora vamos a ver rápidamente un poquito de qué forma entrenan a BERT, para que tengamos un poquito la idea de qué tipo de tareas. Y bueno, pues nada, directamente vamos a ello. Vamos a ver. Lo que hemos dicho, hay una fase de preentrenamiento y lo que hacen este grupo de Google es van a utilizar dos técnicas, una que es la de Mask Language Modeling y una siguiente que es la de Next Sentence Prediction, NSP. Vamos a pararnos primeramente en esta del Masking Language Modeling, ¿vale? Muy bien, pues esta técnica consiste en lo siguiente. Lo que va a hacer BERT va a ser extraer de ese corpus que tiene de Wikipedia y de esos libros no publicados en inglés, extraer una secuencia de texto. De esa secuencia de texto, de las palabras que las componen, 15% se extraerán al azar, serán esas palabras que van a ser potencialmente enmascaradas, ¿vale? Muy bien, una vez que se ha determinado ese 15% de palabras que pueden ser enmascaradas, en este caso, en el ejemplo que nos dan ellos, nos dan una frase, una secuencia del tipo My dog is hairy, ¿vale? Mi perro es peludo. Y aquí, el 15%, bueno, no exactamente, aquí sería casi un 25%, pero el 15% de las palabras tienen que enmascararse. Y la que dan el ejemplo para ser enmascarada es esta, la de hairy, ¿vale? Peludo, ¿vale? Lo que ocurre es que no lo van a enmascarar en el 100% de los casos. Lo que van a hacer es lo siguiente. En el 80% de los casos, esta palabra hairy la van a tapar con el vocablo especial de BERT de mask, ¿vale? En el 10%, 10% de los casos lo que van a hacer es reemplazan esta palabra hairy por una palabra al azar, que en el caso del ejemplo nos dan apple. Y finalmente, en el 10% de los casos no hacen modificación ninguna a la secuencia y mantienen la palabra hairy, ¿vale? Lo que está ocurriendo aquí es que no le estamos dando al Transformer Encoder, no le estamos diciendo ni cuál es la palabra que tiene que predecir, ni se le está indicando tampoco de ninguna manera cuál ha sido realmente la palabra que se ha reemplazado, ¿vale? Aquí aparece apple, aparece hairy, no sabemos exactamente cuál ha sido. De esta forma, el modelo va a ser preentrenado utilizando esta primera técnica, ¿vale? Que va a utilizarse junto o al mismo tiempo que la segunda técnica que vamos a ver ahora, que es la del Next Sentence Prediction. Esta segunda técnica lo que trata de hacer es, ya pensando en tareas más adelante, en el fine tuning, lo que quiere hacer es, bueno, vamos a determinar si dos frases diferentes, una es continuación de la otra, ¿vale? Entonces lo que van a hacer es van a extraer de ese corpus igualmente, van a decir, bueno, pues me extraes una primera secuencia y una segunda secuencia. En el 50% de los casos, la segunda secuencia será continuación exacta de la primera secuencia. Y en el 50% de los casos restantes no tendrá nada que ver la segunda secuencia con la primera. Habrá sido extraída de otra parte del corpus al azar, ¿vale?
En el ejemplo que nos dan, ¿vale? Utilizan este input, el que nos dan una frase. En esta ya ejemplo ya están incorporando la primera técnica, la de enmascarar la palabra, ¿vale? Aquí nos están dando este vocablo especial de CLS que en el vocablos de los tokens de BERT significa inicio de secuencia, ¿vale? Estamos indicando a ver que esto es un inicio de secuencia. Y luego tenemos las palabras de, man, when, to, y aquí la palabra enmascarada, ¿vale? Store, y luego otra palabra, otro vocablo especial que es el sep, que indica separación, que aquí está indicando que es el final de la primera secuencia, de la primera frase en este caso, ¿vale? A continuación tenemos una segunda frase que es he bought a gallon, mask, milk, sep, de separación, y esta segunda frase es realmente continuación de la primera, y de esta forma lo indican etiquetándolo como is next, quiere decir que es si es la segunda frase, continuación de la primera. Y en el 50% de los casos restantes, y aquí ponen el ejemplo, utiliza la misma frase inicial que aquí arriba, únicamente que la segunda frase no tiene nada que ver con la primera, no es continuación de la primera. En este caso es penguin are flightless birds, y con la separación, ¿vale? Y aquí lo etiquetan como no es secuencia, o no es continuación, perdón, de la primera secuencia, ¿vale? Entonces, es lo que se va a utilizar. Estas dos técnicas, la del el Masking Language Modeling y la del Next Sentence Prediction, puestas juntas, como vemos aquí en el ejemplo, ¿vale? Para entrenar al modelo y que sea capaz de eso, de predecir la palabra que está detrás de una palabra enmascarada, digamos, y también predecir si una sentencia, una secuencia es continuación de la otra, ¿vale? Bueno, aparte de todo esto, únicamente comentar que antes, evidentemente, de realizar estas técnicas, cuando nosotros le damos un input, y aquí el ejemplo que también dan en el artículo de el equipo de Google, lo que dice es, bueno, primero se da una secuencia, en este caso son dos secuencias diferentes, ponen otro ejemplo diferente, el my dog is cute, he likes playing, vale. Dan esta secuencia. Lo que va a ocurrir en primer lugar, no va a tratar directamente esta secuencia tal cual. BERT, lo que hace BERT es traducir, digamos, este input que le estamos dando en sus propios vocablos, en sus propias palabras. Y estas son realmente, estas palabras que vemos aquí, son los propios vocablos o tokens de BERT, ¿vale? Una vez que tiene estos, lo que va a hacer, va a hacer un pretrabajo antes de introducir, va a introducirlo, digamos, en realizarles el enmascaramiento y utilizar la segunda técnica. Lo que quieren hacer aquí primero es definir separadamente cada uno de los tokens. A continuación también tienen en cuenta decir qué tokens pertenecen a la secuencia A, a la primera secuencia, y qué tokens pertenecen a la secuencia B. Y finalmente también tienen en cuenta el posicionamiento de cada uno de esos tokens en la frase. Porque si recordáis, cuando estuvimos viendo el encoder, el vídeo de los encoders, hablamos de el tema de bidirectional y el self-attention, el mecanismo de self-attention, ¿vale? Estos dos elementos son evidentemente importantes porque cuando tomamos la posición de cada uno de los tokens, su posición en una frase, en una sentencia, digamos, va a tener en cuenta ese mecanismo de self-attention, que significa única y exclusivamente mirar aquellas palabras que tenemos a nuestro alrededor, que tienes alrededor, para tratar de definir cuál es, digamos, el significado de un token en particular. Necesita tomar en cuenta lo que está ocurriendo a su alrededor, ¿vale? Y el tema bidireccional únicamente era para decir que miramos tanto en nuestro contexto a la izquierda como a la derecha. Es decir, que aquí, en la palabra enmascarada que está en la mitad, mirará tanto en su contexto derecha como en su contexto izquierda para tratar de predecir cuál es la palabra que se puede encontrar detrás de la palabra enmascarada, de esta baliza de mask, ¿vale? Es decir, que BERT está utilizando realmente esos mecanismos de encoder, de bidirectional y self-attention. Pues esto es ya únicamente la parte, digamos, relacionada con el del preentrenamiento. Una vez que ya tenemos el modelo preentrenado, pues ya podremos realizar una segunda etapa, que es la etapa del fine tuning,
Y en esta etapa del fine tuning lo que se va a realizar es, se va a añadir una capa suplementaria, digamos, a lo que está ocurriendo en el primer modelo de preentrenamiento, para que realice tareas específicas como el question answering, sentiment analysis y demás, ¿vale? En el tema del fine tuning, volviendo también al tema que hemos hablado antes del self-attention, nos va a permitir realizar tareas específicas, ¿vale? Que pueden requerir que sean únicamente, digamos, frases simples o que sean frases compuestas, que ya vaya varias frases. Es por eso que se ha preentrenado al modelo anteriormente, ¿vale? En función o en base al tipo de tarea que queremos realizar, tendremos lo que se llama el fine tuning para tareas de orden secuencial, en las que necesitamos tener dos secuencias, digamos, y otras tareas, como puede ser, por ejemplo, clasificar un texto, ¿vale? En el que únicamente necesitamos una única frase, ¿vale? Esto es a nivel de tokens, ya es suficiente. Lo que llamamos son tareas de orden de tokens. Lo importante aquí es que lo que vayamos a realizar, las tareas que vamos a realizar al fine tuning, si el modelo de BERT tardó 4 días, tanto porque además no sé si lo mencioné al principio, que cuando lo hicieron crear en su momento, estaba el BERT de base y el BERT large, ¿vale? Cada uno de estos, pues un modelo un poquito más grande y un modelo un poquito más pequeño. Para entrenar a estos modelos estuvieran 4 días enteros trabajando, ¿vale? Ininterrumpidamente, para ser preentrenados, para aprender, para obtener este modelo preentrenado, ¿vale? Y una vez que está este modelo preentrenado, las tareas de fine tuning, hay tareas que con 2 horas de entrenamiento únicamente es capaz de crear un modelo específico para una tarea particular, ¿vale? Y aquí lo voy a dejar porque me voy a concentrar más porque es un tema bastante más ¿cómo decirlo? Más técnico o más que nos va a añadir un poquito nada más a la hora de entender exactamente el funcionamiento de BERT. Únicamente que en la etapa del fine tuning pues utilizará en este caso nos dan distintos ejemplos, ¿vale? Aquí, por ejemplo, dice para el sentence per classification task, para clasificar distintas frases, bueno, pues utiliza dos secuencias diferentes. Para el tema de la sentence classification task de una simple también frase, pues utiliza únicamente una secuencia. Cuando habla de question answering task, evidentemente necesitamos tener las dos secuencias, ¿vale? Porque una tarea de question answering, en realidad lo que son dos secuencias. Una que es la secuencia que correspondería a la pregunta y una segunda secuencia que correspondería a la respuesta, ¿vale? Entonces necesitamos utilizar ese tipo de secuencia doble, ¿vale? Para poder realizar trabajos de fine tuning en nuestro modelo. Pero insisto, que es una tarea que requeriría únicamente quizá en algunos casos 2 o 3 horas, ¿vale? Utilizamos nuestro propio dataset de preguntas y respuestas para preentrenar, no para preentrenar, sino para fine tune el modelo principal, ¿vale? Va a obtener digamos todos los parámetros fundamentales o no los va a modificar del modelo preentrenado y únicamente va a variar unos pocos, digamos, en la tarea específica del fine tuning, ¿vale? Entonces no vamos a entrar más en detalle y esto es en realidad lo que es BERT y BERT se utiliza muchísimo, ¿vale? Se utiliza muchísimo y es, digamos, el representante o representa realmente lo que es un encoder. Bueno, pues aquí lo dejo y nos vemos en futuros vídeos. Hasta luego.